Feedback Studio trabaja de la mano de Turnitin. Después de que Turnitin hace la revisión de similitud, entonces es cuando tenemos acceso a la interfaz de Feedback Studio para que nos muestre la similitud que ha encontrado y además las opciones de retroalimentación. Entonces van muy de la mano, aunque cada una de ellas tiene funciones diferentes. Feedback Studio es una herramienta digital que también puede aprovecharse a través de un administrador web o bien enlazada a alguna plataforma educativa como Moodle. En este caso, nosotros también tenemos disponible Feedback Studio como parte de la plataforma Aula Virtual Maca. En su reporte de similitud se pueden incluir notas propias, aquellos comentarios de retroalimentación que deseamos incorporar al ejercicio que se le ha solicitado al alumnado. También es posible incluir rúbricas o formularios de puntuación, que son una suerte de instrumento de evaluación que son mucho más pequeños. Incluye una categoría, una descripción y sobre ello podemos incluir un comentario. Y también en la retroalimentación general podemos incluir texto o audio o bien las dos posibilidades, dependiendo de la dinámica y también de cómo vamos a ofrecer esta retroalimentación general al alumnado. Algunos de los beneficios que hemos identificado es que es un portal que incorpora distintas herramientas para realizar la retroalimentación. Como les comentaba, podemos incluir notas, podemos incluir instrumentos de evaluación, podemos también hacer una retroalimentación general y además, gracias a la interfaz, podemos hacerlo mientras estamos observando el reporte de similitud y podemos hacerlo sobre el ejercicio. Es decir, nos muestra el ejercicio que se ha presentado y sobre él podemos incorporar cada una de estas posibilidades. Otro de los beneficios es que tanto las notas como las rúbricas pueden ser notas y rúbricas que sean propias, es decir, que nosotros vayamos incluyendo en el sistema, o también que nosotros podamos aprovechar de las que ya se encuentran precargadas, o bien de aquellas que nos pueda proporcionar un colega o que podamos trabajar en colaboración. Es decir, es posible que algún grupo de trabajo se reúna, cree una serie de notas o un instrumento o instrumentos de evaluación que lo hagan en una de las cuentas y después que ese archivo podamos descargarlo y compartirlo con el resto del equipo para que pueda incorporarlo en su propia biblioteca de elementos de retroalimentación. Entonces, de esta manera también vamos abonando al trabajo y vamos agilizando todo este proceso. Otro de los beneficios es que es posible incorporar una evaluación numérica directamente en el portal y esta se incorpora en cuestión de minutos en el calificador de Moodle. Y podemos regresar, digamos que se realiza una reentrega, podemos regresar y podemos modificar directamente ahí la evaluación y esta se ve reflejada en el calificador. Y bueno, el beneficio 4 pues es el trabajo en conjunto entre Turnitin y Feedback. Lo que requerimos para configurar una tarea en Moodle, la sugerencia es que trabajemos con base en una planeación didáctica. Es decir, que nosotros desde antes incorporemos esta actividad de aprendizaje o esta evaluación dentro de nuestra planeación en general para que responda tanto al objetivo general como a los específicos que nos hemos planteado. Esta actividad además debe de plantearse a través del módulo de actividad de tarea, que es donde podemos aprovecharla de mejor manera. Y podemos planear una entrega, una sola entrega, que puede ser una entrega final, o una secuencia de entregas que se encuentre dividida a lo largo del trimestre hasta realizar una entrega final. Entonces, podemos tener estas diferentes posibilidades. También es importante que desde antes de realizar la configuración ya tengamos una idea de los criterios y
o del instrumento de evaluación con los que vamos a evaluar esta actividad. Esto es importante porque a medida que vayamos avanzando en la configuración, nos va a ir pidiendo cada uno de estos elementos. Es decir, al inicio nos va a pedir, ¿va a ser una sola entrega o vamos a reportar similitud contra otras entregas? ¿No? Y esta duda de configuración podemos resolverla con base en esta planeación previa. También ya cuando avancemos y lleguemos al momento de configurar un instrumento de evaluación, vale toda la pena que lo tengamos con nosotros porque entonces la configuración será más sencilla. Y el siguiente punto es precisar cuáles serán las indicaciones de la actividad para poder realizar la configuración en el aula virtual. La primera tarea se ha configurado y las indicaciones así nos lo indican, que se le pide al alumnado que revise los recursos, que haga un breve resumen y que en este resumen incorpore estos 7 puntos. Entre ellos se encuentran algunas opciones de incorporar el nombre, las referencias con el formato APA, es decir, algunas cuestiones que son recurrentes, perdón, a lo largo de los distintos módulos. También, además del resumen, se pide que se incluyan al menos 2 fuentes de información diferentes, que se incluyan un par de imágenes y de gráficas, que se respete la gramática y los signos de puntuación, que el ejercicio no exceda un número de palabras que ya ha sido determinado y se hace la mención de que lo más importante es que comiencen a hacer un ejercicio de redacción. Entonces, bueno, en este sentido son todas estas las indicaciones que se hacen. Esto se los comento porque dependiendo de estas indicaciones que se incorporen y que sirven al alumnado para saber qué es lo que deben de entregar, estas indicaciones nos sirven para realizar la configuración. Y en un momento más veremos por qué. Entonces, cuando el alumnado entrega, este resumen pasa por el reporte de similitud de Turnitin y si el reporte ofrece 25%, más de 25% de similitud, el estudiante, el estudiante que entrega este reporte puede revisar, ver que su reporte tiene un porcentaje mayor y tiene la opción de revisar por qué lo está marcando, porque Turnitin le ofrece esta revisión a cada uno de ellos y entonces tiene la indicación de repetir el reporte, de si hay un problema para citar adecuadamente, de citar adecuadamente, se le proporciona un documento para citar adecuadamente este tipo de textos y entonces la indicación es que vuelva a trabajarlo y lo presente. Tienen la posibilidad de presentarlo hasta en 3 ocasiones antes de la entrega. Entonces, como podemos observar, en este caso, la herramienta nos apoya para realizar un ejercicio de autoevaluación, de que el alumnado pueda revisarlo en las diferentes ocasiones y pueda presentarlo y en ese sentido él mismo reconozca dónde están las dificultades y pueda resarcirlas en sus posteriores informes. Entonces, bueno, esta es una manera de utilizar eh, a Turnitin. En este caso, eh, nosotros incorporamos un formato de planeación en donde podemos observar algunos elementos que son importantes al momento de realizar una configuración en el aula. En esta ocasión, lo que hicimos fue trabajar este esquema con base en el primer ejemplo que les mostramos, es decir, el del aula de procesos industriales de separación. En este caso, esta es una sugerencia de esquema que ayuda muchísimo al momento de planear tanto la UE en su conjunto como cada una de las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación que vamos a incorporar. Entonces, lo ideal es que podamos trabajar un esquema similar en donde incluyamos el nombre, la fecha, el nombre del docente, la fecha, el nombre de la UEA, el objetivo de la UEA,
La descripción del contexto de enseñanza-aprendizaje, es decir, aquellos elementos que es posible que impacten todo el proceso, es decir, elementos tecnológicos, sociales, ambientales, de todos los tipos que consideremos que pueden impactar el contexto de enseñanza. Lo que tenemos en esta aula del curso es que es un aula en modalidad virtual, asincrónica y desde la perspectiva del autoaprendizaje. E ir considerando estos elementos nos ayuda a realizar la configuración posterior. La dinámica es lo que se incluye en este espacio, contempla 5 actividades en la semana, privilegia la resolución de problemas con base en la revisión de recursos, que es lo que les comentaba que se ve en las diferentes indicaciones. También se sugiere que se incluya una caracterización del estudiante, porque esto también impacta el tipo de recursos que vamos a trabajar, incluso las ejercitaciones o los productos que vamos a solicitar. Después tenemos un apartado para incluir los recursos que se van a incorporar, otro para las actividades de aprendizaje y vamos a detenernos la de evaluación, que es la que tenemos en el aula que vimos el ejemplo. Tenemos el nombre de la actividad, dónde se va a incorporar esta tarea, eh, cuáles son las indicaciones para realizar la actividad, que ya se las comenté, el tipo de ejercicio que deben de realizar, qué elementos deben de incorporar y cuándo deben de entregarlo, el producto, las características del producto que deben de entregar, cuál es el total del valor del curso y si vamos a utilizar algún instrumento de evaluación, cuáles son las categorías o cuáles son los comentarios que vamos a utilizar. Si nosotros realizamos este ejercicio previo a la configuración, esto nos va a ayudar a saber qué elementos de la configuración vamos a seleccionar, qué disposición vamos a hacer de cada uno de ellos. Entonces, lo ideal, y por eso incluimos este esquema de planeación en el aula, es que podamos hacer este ejercicio con todas las actividades de aprendizaje y de evaluación que vamos a incorporar. Ahora bien, lo siguiente que vamos a trabajar es ya la configuración. ¿Cómo ustedes pueden realizar la configuración? Lo primero que debemos de hacer es ingresar al aula de nuestro curso. Después, vamos a situarnos en donde deseamos que esté esta actividad. En este caso, yo la voy a hacer en el primer tópico que tenemos disponible. Vamos a darle clic en añadir una actividad o recurso. Después, seleccionamos actividades y seleccionamos tarea, que como les comentaba, es donde es posible incorporar las herramientas de Turnitin y de feedback. Cuando ustedes abren una configuración de tarea, vamos a tener diferentes espacios para hacer la configuración. En total son 13 las opciones que nos muestra la plataforma, pero para configurar, algunas ya están dadas por default y no es necesario que incorporemos ningún cambio y en otras sí hay que hacerlo. En las que sí hay que hacerlo son 6 en particular. Es general, en donde vamos a incluir el nombre de la tarea y la indicación de la tarea. Entonces, yo aquí ya las tengo para facilitar este ejercicio. Yo ya tengo algunas indicaciones, entonces las voy a retomar. Incluimos un título, incluimos la descripción, es decir, las indicaciones que debe seguir el alumnado para realizar esta entrega. Aquí ya están las que vimos en el primer ejemplo, de ahí las tomamos. Después nos vamos a disponibilidad y como la tarea es de revisión de recursos y de resumen y es previa al resto de las actividades, el profesorado ha decidido que se entregue en miércoles. Entonces, supongamos que esta tarea abre el día lunes, que es 15 de julio y debe de entregarse el 17. Entonces, elegimos aquí en la disponibilidad la fecha y la fecha de cierre. En tipos de envíos, seleccionamos cuántos archivos van a poder subir
En este caso, solo es un resumen, entonces elegimos uno. El límite para esta plataforma es de 20 megas, entonces dejamos este límite. Nos vamos a tipos de retroalimentación. Y como la retroalimentación la vamos a hacer exclusivamente a través de la interfaz de feedback, podemos nosotros quitar los comentarios y los tipos de retroalimentación desde este espacio, porque los haremos en el espacio de feedback. Después nos vamos a la calificación. Configuraciones de entrega por grupo y avisos pueden quedarse de esta manera porque son notificaciones que se hacen y la da por default. Nos vamos a calificación y ahí nos menciona que la calificación para esta actividad es de 5. Entonces seleccionamos, no, como también vamos a aprovechar las opciones de evaluación que tiene feedback, es todo lo que configuramos en este espacio.